Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con respecto a las cuentas vinculadas que tienen nuestros chicos en Weibo, ya que como sabrán, durante esta semana hubo mucha controversia por las declaraciones que dio un paparazzi con respecto a los ships que están relacionados con Gege. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 19 de julio, la marca Tsingtao actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. El 19 de julio, el Tribunal Popular publicó una nota anunciando que nuestro Shan volvió a demandar a un usuario por haber realizado comentarios en Weibo donde insultaba y difamaba a nuestro Shan. Según la nota, el usuario deberá de eliminar todas sus publicaciones donde atacaba a Shan. También deberá de realizar unas disculpas públicas y tenerlo durante 30 días en su cuenta, y realizar un pago por todos los daños ocasionados a nuestro Shan. El 19 de julio, el periódico del Tribunal Popular publicó una carta de disculpas que fueron realizadas por un usuario de Weibo que llegó a dañar la imagen de nuestro Shan con algunos comentarios ofensivos. Esta carta lo realizó el 21 de junio, pero el periódico lo publicó el 19 de julio. Como saben, mayormente las personas que atacan a nuestro Shan suelen disculparse mediante sus redes sociales, pero en esta ocasión este usuario lo hizo fuera de internet, lo cual Shan aceptó su petición, ya que dentro de su carta le agradece a nuestro Shan por permitir realizar sus disculpas fuera de internet, pero algunas hermanas no están de acuerdo que las disculpas se hagan de esta manera, ya que no suelen ser vistas por los demás y nadie conoce sobre las disculpas que hacen mediante el periódico. Pero esto fue lo que decidió nuestro Shan y es algo que debemos de aceptar. Lo importante es que ahora esta persona ya no volverá a atacar a nuestro Shan. El 21 de julio, la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 18 de julio, la marca Lenovo actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo.联想小新520智能投影仪，实力奔赴，敢想敢搏。联想智慧中国。El 20 de julio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a la marca Pecoin. 不清理，更显肌肤弹亮光彩。由内而外打造通透焕亮发光肌，适合东方女性肌肤。百雀羚聚光精华，通透焕亮发光肌。即日前往百雀羚官方旗舰店，与我一起。El 22 de julio, la marca Oishi actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. 上好佳田园薯片鲜香咸蛋黄味，怪好吃的，属我有这味儿。上好佳。El 22 de julio, el programa de Street Dance of China nos compartió el primer tráiler de esta nueva temporada. 4位队长。这集感觉完全不一样，有活力，比较有冲击力，比较有激情，想象。每个人的实力都很强。两边碰撞在一起真的非常好看，呼吸的时候有呼吸，然后盖一起起的时候一起，所以看的人是很舒服的。你的关怀一直随身携带，无人的地方再打开，想问你现在。Hace 5 meses los premios Nubian Magazine realizó una encuesta para que las personas de diferentes países eligieran al hombre más guapo del mundo, y el 20 de julio los premios anunció que nuestro Shan fue elegido como el hombre más guapo del mundo del año 2022, con más de 2 millones de votos. En total fueron 141 países quienes eligieron a nuestro Shan, y los países que realizaron la mayor votación fue China, Estados Unidos, Tailandia, Perú y México. De igual manera, nuestro Yibo también está dentro de esta lista y ocupa el puesto 3 de los hombres más guapos del mundo. Es bonito ver que nuestros chicos están juntos en los mismos premios. He sounds quite interesting, right? Wang is one of the most in-demand and influential brand ambassadors in China, and his looks have always been one of the many things many fans love about him. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. Durante esta semana salieron 3.
En el primer CPN nos cuentan que recientemente nuestros chicos hicieron una videollamada donde nuestro Gege se estuvo quejando de su miopía y le dijo a nuestro Didi que cuide muy bien de sus ojos porque es el único en la familia que tiene buena vista. La persona que contó esto dijo que nuestros chicos suelen decir "Shut up", pero no sabe qué significa, pero que nuestros chicos suelen reírse al decir esta palabra. Algunas hermanas dicen de que la palabra "Shut up" significaría algo como decir "cállate". En el segundo CPN es una conversación entre nuestros chicos. Nuestro Gege anuncia la llegada de Didi diciendo "el viejito pequeño está a punto de aparecer". En ese momento nuestro Didi llega y le dice "apareceré junto a ti", y Gege le dice "ya deseas", y Didi le contesta "lo deseo". Didi le pregunta qué es lo que estaba dibujando y Gege le dice que es un viejito, y Didi le dice "¿por qué estás dibujando un viejito otra vez?", y Gege le responde de que el viejito cuando está cansado se vuelve un viejito hombre. Nuestro Didi solo bosteza y le dice que levante su cabeza y lo mire. Gege le dice que lo está mirando, pero al parecer no era así, ya que Didi le dice que no lo estaba haciendo y que solo estaba mirando el dibujo y no a él. Gege le dice que lo estaba mirando. Didi le pregunta si ya se ha registrado y Gege le responde de que no se preocupe, que no lo dejará afuera. Didi le dice "las nubes de hoy están muy lindas". La persona que nos cuenta esto nos dice "¿alguna vez viste una pareja diciendo el clima todos los días sin fallar?". Ahora nos vamos al tercer CPN. Este CPN es muy largo y no me alcanzó el tiempo para traducirlo todo, así que solo mencionaré los que son más importantes. En esta parte nos cuentan que nuestros chicos comenzaron a discutir solo porque Didi le estaba mirando a Gege. Nuestros chicos estaban hablando sobre lo que iban a comer y Gege dijo de que tenía mucha hambre y que cualquier cosa estaría bien, así que Didi le dijo a la persona que estuvo con ellos que él eligiera. La persona dijo de que no había ningún problema. En ese momento Gege comienza a quejarse y le dice a Didi que por qué le estaba mirando tanto, y Didi le dice si no le puede mirar, así que Gege le responde que si le sigue mirando se llenará y que no puede llenarse con solo verlo porque en realidad tenía mucha hambre. Didi le dice que coma un poco de fruta ya que comerán luego. Esta parte nos recordó a un BTS de la serie cuando nuestro Didi se quejó porque Gege le estaba mirando y Gege le respondió diciendo "eres tan guapo que ni siquiera puedo mirarte". En esta otra parte nos cuentan que nuestro Didi estaba filmando un anuncio y comienza a preguntarle a la persona que le estaba ayudando con la grabación si no se veía hinchado. La persona que lo grababa le contesta que no. En eso llega Gege y se da cuenta de que Didi estaba usando a alguien de su staff para ayudarlo con la filmación de su anuncio y comienza a reclamarle. En aquí Didi le responde con una frase que usan en China que dice "el agua fértil no debe fluir al campo de otras personas". Lo que quiere decir esta frase es que todos los beneficios que tiene tu familia también son los tuyos. Entonces Gege le responde de que Didi también debería de pagarle a los de su staff. La persona que estuvo grabando le dice de que es bueno este trabajo ya que la paga sería doble. ¿Se acuerdan que hace unos videos atrás hablamos sobre un caramelito donde veíamos que nuestros chicos habían grabado en el mismo lugar o bueno, en el mismo hotel? Pues algunas hermanas creen que este momento sucedió cuando Didi estuvo grabando este anuncio publicitario. En esta pequeña parte nos dicen que uno de nuestros chicos compró un Ajoku. La verdad no sé qué es, pero lo suelen usar en fundas para celulares. En esta última parte nos cuentan que nuestro Gege estaba un poco molesto. Didi le dice a Gege que se deje de mover porque se va a caer y Gege responde de que le está saliendo fuego de su trasero. Esta es una forma de decir de que está molesto y Didi le pregunta si no quiere que le molesten. Gege solo lo mira molesto y una de las personas que estaba ahí con ellos cambia de tema diciéndoles a ambos si pedirán algo para comer y Gege le responde diciendo de que está lleno porque está enojado. En China hay un meme que dice "hay fuego saliendo de mi trasero, no te metas conmigo". Esta es una forma de decir de que alguien está molesto y que no se atrevan a meterse con él. Desde hace 3 años aproximadamente nuestros chicos siempre han tenido sus cuentas de Weibo vinculadas el uno al otro. Por ejemplo, si tú ponías en el buscador de Weibo el nombre de Didi, la primera cuenta que tenía vinculada era de Gege. De igual manera pasaba lo mismo con Gege. Si ponías el nombre de Gege en el buscador te iba a salir la cuenta de Didi como primera cuenta vinculada. Esto sucede cuando ambos son etiquetados o comentados en diferentes publicaciones. Es por ello que ambos están como cuentas vinculadas. Pero el 22 de julio nuestro Gege pasó a ser la primera cuenta vinculada a
a ser la segunda cuenta vinculada cuando buscabas el nombre de Didi. La primera cuenta vinculada que comenzó a aparecer fue la de un actor que también actuó en una serie BL china, y el motivo por el cual apareció fue porque comenzaron a etiquetar y comentar el nombre de ambos, logrando que el actor pase al primer lugar como cuenta vinculada cuando ponías el nombre de Didi en el buscador de Weibo. Y esto fue a causa de las fans de ambos, ya que durante esos días ambos fandoms estuvieron en enfrentamiento por demostrar quién de los dos artistas era el mejor, así que comenzaron a atacar al artista del otro con publicaciones que dañaban la imagen del otro artista. Mientras todo esto pasaba, en ese mismo día que Gege dejó de ser la primera cuenta vinculada, nuestro Didi decidió desactivar esa función, ya que cuando ponías su nombre no te aparecía ninguna cuenta vinculada. En ese momento todas pensábamos de que tal vez Didi lo desactivó por el problema que estaba pasando entre sus fans y las fans del otro artista, pero al parecer nuestro Didi no le importaba ese problema, ya que el día siguiente nuestro Didi volvió a activar esta función y se puede ver que Gege volvió a ser la primera cuenta vinculada. En ese momento aún seguía la pelea entre ambos fandoms, pero a Didi solo le importaba que Gege volviera a estar como el primero para que volviera a activar esta función, porque si lo hubiera desactivado por todo el problema que estaba pasando, nuestro Didi esperaría que todo se calme para que recién lo vuelva a activar. Pero ¿cómo es que Didi logró que Gege volviera así de rápido? Pues en Weibo hay una función donde los usuarios pueden pagar una tarifa para que te aparezca una cuenta VIP o elimina un usuario que no quieras que aparezca como usuario vinculado. Es por eso que nuestro Gege apareció rápidamente como primera cuenta vinculada, o en este caso como cuenta VIP. Esta función solo lo tienen cuentas que están certificadas o que tienen millones de seguidores, como por ejemplo cuentas de actores, cantantes, entre otros. Ahora pasamos a otro tema que muchas me han preguntado en estos días, y es sobre paparazzi que estuvo acosando a Gege durante mucho tiempo, ya que esta persona dijo de que durante 3 años estuvo siguiendo a Gege y vio que él no tiene ninguna pareja y que los ships que vinculan a Gege son completamente falsos. En ese momento, en cuentas vinculadas de Gege apareció Didi en primer lugar y después apareció la cuenta del paparazzi, ya que en ese entonces muchas personas comenzaron a etiquetar a Gege y a esta persona por todo lo que comenzó a decir sobre los ships que vinculan a Gege. En la tercera cuenta vinculada estaba el de la actriz Yancy, con quien actuó en la serie Juramento de Amor, ya que muchas personas también comenzaron a comentar de que el ship de Gege y la actriz sí era de verdad. Es por eso que ella apareció como tercera cuenta vinculada por todas las menciones que se hacían. Y en aquí entra Gege a callar la boca de todos, y más que todo la de este paparazzi, y algo me dice de que Gege pronto lo va a demandar por estar acosándolo. Como todos ustedes saben, anteriormente la cuenta de falsificación de Gege publicó que los rumores de una supuesta relación entre Gege y la actriz Lee King son completamente falsos. Por otro lado, recordemos que antes de la transmisión de la serie Juramento de Amor, tanto Gege como la actriz salieron a publicar algunas pautas donde nos pedían que solo nos enfoquemos en la serie y no creáramos rumores falsos entre los actores, haciéndonos entender que entre ellos no había nada, pero de todos modos se creó un CP entre Gege y la actriz. Pero bueno, ¿qué hizo Gege para callar la boca de todos? Pues él también pagó la función de Weibo, ya que después de darse cuenta de todo el caos que se estaba generando a causa de este paparazzi, decidió eliminar la cuenta vinculada de la actriz y dejó la de Didi y la de este paparazzi. Si hubiera sido cierto lo que decía el paparazzi, yo creo que Didi también hubiera sido eliminado, pero no, Gege solo eliminó la cuenta vinculada de la actriz, haciéndonos entender que la única relación que quiere es el de Didi. Y seguro se preguntarán qué hacían las tortugas después de que este paparazzi dijera todo eso. Pues todas nosotras estábamos más preocupadas por cuánto de dinero se tuvo que gastar Didi para poner a Gege como cuenta VIP y cuánto dinero tuvo que gastar Gege para eliminar la cuenta vinculada de la actriz. Hubo un comentario de una hermana tortuga que me encantó y dice así: aclaré todo menos a ti, prefiero gastar mi dinero para limpiar mi relación y que todos sepan que mi primera relación eres tú, el amante que no puedo declarar sin rodeos. Hermanas y hermanos, como siempre les he dicho, aquí nadie está obligado a creer. Si tú crees que Lishan es real, está bien, y si no crees, no hay problema, aquí nadie te puede obligar, así que tranquilo, solo hay que enfocarnos en que todo vaya bien con nuestros chicos y esperar todos juntos el 2026. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.